Si hay algo que ha marcado mi vida adulta, creo que ha sido tener que construir un hogar en espacios que no eran exactamente míos, en lugares a los que no pertenecía. Y creo que ha sido durante esta última década algo en lo que he tenido que trabajar, porque por lo menos desde que me salí de casa de mis padres para irme a estudiar la licenciatura, he vivido en 7 casas diferentes, en 7 lugares a los que por un momento, ya sea corto o un poco más largo, quizás de unas semanas o unos meses, llegué a llamar mi hogar. Y algunos fueron un pequeño cuarto, departamentos compartidos, la casa de una señora mayor, incluso una habitación dentro de un balneario. Y aunque todos fueron distintos, todos me enseñaron algo. Creo que al final, en vivir en cada uno de esos lugares, me transformó de una manera que no puedo explicar exactamente con palabras. Y si lo pienso, creo que esa transformación o ese aprendizaje incluso empezó antes de pagar el primer contrato de renta. Y creo que esa es la historia que les quiero contar el día de hoy. Cuando terminé la preparatoria llegó uno de los momentos que terminaría definiendo los siguientes años de mi vida, y esto sería elegir una carrera. Después de investigar varias opciones, terminé escogiendo una licenciatura que se daba en otro estado de la República. Y eso significaba tener que irme de casa, tener que dejar a mis padres, a mi hermana, a mis amigos, todo. Y no voy a mentir, estaba entre emocionada y con miedo, con incertidumbre, porque sería la primera vez que viviría completamente sola, que me mudaría a otro lugar en donde no conocía a nadie y no miré con un apoyo o alguien al que pudiera aferrarme. Y creo que esa era la parte que más me daba miedo. Cuando llegué a esta nueva ciudad me di cuenta de que definitivamente no conocía a nadie, que no sabía qué autobús o qué camión debía tomar, en qué súper debería comprar mi comida, mi despensa. Tampoco conocía exactamente las costumbres de ese lugar, qué es lo que se hacía ahí o qué es lo que festejaban. En fin, no conocía exactamente nada. Y aún así, creo que el haber dado ese paso fue de las mejores decisiones de mi vida, porque no solo me quitó el miedo futuro para yo atreverme a intentar algo nuevo, incluso si no tenía un plan. Mi primer hogar era muy pequeño, era prácticamente un cuarto con una pequeña cocina y un baño. Pero tenía algo que nunca voy a olvidar. Estaba a 1 cuadra y media del mar. Muchas tardes simplemente caminaba hacia la playa, y creo que eso hizo mucho más fácil el cambio. Fue en esa casa donde también tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Adopté una gatita negra. Su nombre era Eiko. Hasta ese momento, vivir sola significaba regresar a un cuarto vacío, y después de ella siempre había alguien esperándome. Por primera vez entendí lo que significaba que otro ser vivo dependiera completamente de mí, y sin darme cuenta, también estaba aprendiendo a cuidar de mí misma. Viví ahí 1 año y medio, y aunque era un lugar sencillo, siempre tendrá un espacio muy especial en mi memoria. Esta casa fue mi primer intento de ser adulta, y aunque no salió perfecto, fue mío por un instante. Después me mudé con una compañera de la universidad, mi primera roomie, y descubrí algo que nadie te enseña. Compartir una casa también es aprender a negociar. Los horarios, la limpieza, el refrigerador, los espacios, pero también compartir cenas improvisadas, conversaciones hasta tarde, películas, risas, y poco a poco esa compañera terminó convirtiéndose en una gran amiga. Más adelante terminé viviendo en la casa de una señora mayor, y fue una experiencia completamente distinta. Era una casa silenciosa, tranquila, tenía de hecho yo mi propia entrada, mi propio espacio, pero de vez en cuando nos encontrábamos para platicar. Ella me hablaba de su hija, de su juventud, de historias que había vivido muchos años antes de que yo naciera, y entendí que no siempre aprendemos más de las personas de nuestra edad. Hay conversaciones que solo pueden tener quienes ya caminaron mucho más que nosotros. Después llegó una de las experiencias más importantes de mi vida, mi intercambio académico. Por primera vez estaba viviendo en otro país, con otra familia que no conocía, con otra cultura, otra comida, y además todo coincidió con el inicio de la pandemia. Al principio tenía miedo de hacer algo incorrecto. No sabía cuáles eran sus costumbres, cómo comportarme o cómo integrarme a la dinámica familiar. Pero poco a poco entendí que adaptarse también es una forma de querer. Aprendí nuevas formas de convivir y comprobé que la amabilidad puede sentirse incluso estando a kilómetros de distancia de tu familia. Cuando terminé la universidad, pensé que regresaría definitivamente con mis papás, pero apareció un trabajo en otro estado,
Otra vez tocaba empezar desde cero. Durante el primer mes viví literalmente dentro del lugar donde trabajaba. Sí, viví en un balneario. Después me mudé a un departamento con un compañero de trabajo y nuevamente apareció un roomie. Compartimos la casa, el trabajo, el cansancio, las anécdotas y hasta un solo ventilador durante la temporada de calor. Lo colocábamos justo entre las dos habitaciones para que ambos alcanzáramos un poco del aire. Hoy parece un recuerdo simple, pero curiosamente es de los que más cariños me da recordar. Tiempo después renuncié y una amiga me pidió cuidar a su perrita mientras resolvía algunos asuntos personales, así que terminé mudándome otra vez. En esta ocasión ya conocía la ciudad, claro, como turista, pero realmente no conocía cómo era el estilo de vida ahí. Al principio solo éramos Lala y yo, una casa que no era mía, una ciudad donde realmente no conocía a nadie, y aún así poco a poco fui creando una nueva rutina. Después encontré trabajo y un grupo de apoyo. Mi amiga regresó y su familia con ella, y esa casa volvió a transformarse, y finalmente llegaron los voluntariados. Si quieres conocer un poco más de esta experiencia, puedes checar en mi perfil del video. Bueno, continuemos. Quizás estos fueron los hogares más temporales de todos. Habitaciones compartidas, literas, personas de muchos países, cada semana alguien llegaba, alguien se iba, y aún así lográbamos crear cierta comunidad. En algunas ocasiones podíamos cocinar juntos, salíamos a conocer lugares, hablábamos hasta tarde, reíamos y después cada quien continuaba con su propio camino. Fue ahí donde entendí algo. Un hogar no siempre es un lugar permanente. A veces dura solamente unas semanas y aún así deja una huella enorme. Y entonces volví a casa de mis papás, y curiosamente regresar también fue un cambio enorme, porque ya no era la misma persona que se había ido años atrás. Mi familia tampoco era exactamente la misma, mi ciudad tampoco, y entendí algo curioso. A veces regresar también implica volver a adaptarte. Vivir sola me enseñó mucho más que ser independiente. Me enseñó que puedo resolver problemas, que puedo empezar desde cero, que puedo construir una vida en nuevos lugares y que puedo hacer un hogar estando lejos de casa. Que pedir ayuda no me hace menos fuerte y que mi familia va a seguir siendo mi lugar seguro incluso estando a kilómetros de distancia. Que un hogar no siempre es un lugar. A veces son las personas que te abren la puerta y que te hacen sentir que estás en casa, que te hacen o te ayudan a pertenecer a cierto lugar, aunque sea por un tiempo. Y si pudiera hablar con la Nayeli de hace una década, aquella joven de 18 años que estaba emocionada y a la vez aterrada de irse a vivir a un nuevo lugar, le diría que lo haga, que haga sus maletas, que se vaya, que sí va a extrañar su casa, que va a extrañar a su familia, que va a extrañar a su hermana, que habrá días difíciles, que quizás llorará algunas veces, pero también que conocerá personas increíbles, que vivirá experiencias que si se queda no podría vivir, que crecerá muchísimo y que un día mirará hacia atrás y entenderá que irse fue una de las mejores decisiones que pudo haber tomado. Y bueno, ¿y tú? ¿Has vivido alguna vez lejos de tu familia? ¿Has pensado en hacerlo? ¿O te gustaría algún día irte sin mirar atrás? Me encantaría leerte en los comentarios. Mi nombre es Nayeli Patlán. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.